Días, Andrés. Buenos días, Julián. Un saludo para toda la audiencia. Muchas Buen día. gracias por atendernos, Miguel. Bueno, ¿cómo viene el paro general de actividades en términos de adhesión que están hablando con los secretarios generales del resto de los gremios? Bueno, todavía es medio temprano de analizarlo, ¿no? Porque hay muchas actividades que comienzan más tarde, Ujú. alrededor de las 9:30 de la mañana, ¿no? En lo que respecta al transporte y a las actividades que comienzan temprano, hay una alta adhesión de las compañeras y de los compañeros trabajadores, lógicamente que no están desempeñando sus tareas. Ujú. Miguel, ¿cuál es la perspectiva que tienen tanto en Bahía como a nivel nacional? Por lo menos uno lo que ve es que se va a demorar un poco más el tratamiento de la ley bases. ¿Les preocupa que por ahí la Bueno, reforma laboral no sea uno de los puntos que mayor cuestionamiento tuvo en el Senado y sí otras partes de la ley bases? no, si se demora el tratamiento de la ley base, se demora el tratamiento de todos los artículos que están incluidos dentro de la ley base, incluidos ellos, Ujú. los que nosotros estamos haciendo el reclamo, que son la reforma laboral encubierta dentro de la ley base, ¿no? Que son artículos donde hablan de la quita de derechos a las trabajadoras y a los trabajadores, como el caso de indemnizaciones, precarizaciones laborales, y bueno, y un montón de cuestiones que son las que de público conocimiento, que ya están escrita dentro de la ley base o dentro del DNU. Así que eso es puntualmente la manifestación de hoy, pacífica, de todas las trabajadoras y de todos los trabajadores, que lo que estamos pidiendo es que no nos oponemos, no se opone la CGT, ni los dirigentes de la CGT, ni las federaciones de cada sindicato a debatir una modificación, una modernización de la ley de contrato de trabajo. Nosotros, nuestro convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, el de comercio, es del año 75. Ujú. ¿Necesita una modernización? Sí, lógicamente. Hay actividades en el año 75, hay actividades hoy, perdón, que en el año 75 no existían. Entonces, lógicamente que hay que insertarlas dentro del convenio colectivo de trabajo. Ahora, lo que no significa es que por imposición quieran quitar derechos adquiridos que tienen las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Ujú. Miguel, me acuerdo el 1 de mayo cuando te preguntaba sobre la propuesta esta que dice el gobierno de que la flexibilización genera mayores puestos laborales. Vos me decías, no, lo que genera mayor puesto laboral es cuando la economía crece y a los comercios les va bien. Uno habla con personas que Correcto. tienen comercio, que tienen empresa, lo que fuera, y empiezan a decir, bueno, me parece que este mes y el que viene las tarifas van a ser un debe, más que algo que se va a poder pagar, va a ser un No, ya problema. le ha llegado tarifa, hablo diariamente con comerciantes, con empresarios, lo que fue tarifas de luz. Bueno, ya venían con el tema de alquileres, tarifas de impuestos que han tenido un incremento importantísimo, y lógicamente si no va de la mano con que los trabajadores y las trabajadoras tengan un incremento salarial acorde a cómo viene aumentando el resto de las cosas, no hay inserción de dinero en el bolsillo de los trabajadores, lógicamente no hay circulación de dinero en los distintos comercios, ¿no? En las distintas empresas. Entonces eso es lo que decimos, no se necesita ser recibido en Harvard para darse cuenta de que para que la rueda económica circule tiene que haber aumentos de salario. Si hay inflación, si hay devaluación, tiene que haber aumentos de salario acorde, y esa es una de las cosas que también viene pasando. Nosotros venimos con aumentos mensuales desde que comenzó el año. Ya desde el año pasado, pero desde enero, por ejemplo, empleado de comercio recibió en enero un 31%, en febrero un 17,6%, un bono de 40.000 pesos en marzo, un 8% en abril, un 7% en mayo, que se habían conseguido números mejores, perdón, no se habían conseguido, se habían discutido números mejores con los empresarios, pero que cuando llegaron a la Secretaría de Trabajo lo tiraron para atrás diciendo que no iban a homologar ese acuerdo. Entonces esas son las cosas que uno no entiende o le cuesta entender, de que por qué si las partes se ponen de acuerdo, quien tiene que pagar y quien tiene que recibir en representación de los trabajadores estaban de acuerdo en un número más elevado, ¿por qué la Secretaría de Trabajo lógicamente no homologa como tiene que ser ese acuerdo? Entonces, por esa y por muchas cosas más, son que en el día de hoy hay una manifestación de disconformidad pacífica, no hay movilización, por lo menos oficialmente desde la CGT. No quita que algún gremio individualmente pueda tener la libertad de hacer alguna manifestación, porque de hecho sabemos que hay gremios que han convocado hoy a las 9:30, 10 de la mañana a reunirse en la plaza. No, lo que no hay es una movilización oficial pedida por la CGT, ¿no? Sí, el aval y la ratificación del paro
a nivel nacional de todas las delegaciones regionales desde las 0 horas del día jueves a las 0 horas del día viernes. Miguel Andrés Villar te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? Ayer estaba viendo La Nación Más y comentaban justamente varios de los puntos de esta modificación que quieren realizar a la ley laboral. Y vos decías, hay cosas que se tienen que ajustar, pero hablaban hablaban escandalizados, sabemos, estamos hablando de La Nación Más, ¿no? Pero hablaban escandalizados de derechos adquiridos que tienen los trabajadores, como por ejemplo el hecho de que no lo puedan erradicar de una ciudad a otra, cambiarlo de una ciudad a otra, como algo que se tiene que hacer. O sea, ¿hasta qué punto ustedes entienden ¿Y por qué se tiene que hacer? Claro, por eso te pregunto. La pregunta es esa, ¿por qué se tiene que hacer? Yo en este momento me encuentro en Punta Alta. Si vamos a una empresa que, por ejemplo, no sé si la puedo nombrar, una empresa de un supermercado que tiene sucursales en Punta Alta y sucursales en Bahía. Si yo trabajo en Punta Alta, ¿bien? Hace, ponele, 5 años. Sí. Es más, yo soy empleado de esa empresa, que es la cooperativa, ¿no? Yo trabajé 15 años hasta que fui al gremio, ¿no? Si yo desempeñaba mis tareas en Punta Alta durante una determinada cantidad de años y la empresa decide trasladarme a Bahía Blanca, bueno, la empresa lo que tiene que hacer es hacerse cargo de los costos que me genera la reducción salarial que voy a tener por los costos que genera ir todos los días a trabajar hasta Bahía Blanca, ¿se entiende? O peor todavía, si la empresa tiene un lugar mucho más lejos y tienes que trasladar a toda tu familia. Lo que quería yo llegar era hasta qué punto hay cuestiones que ustedes pueden abordar desde el sindicato o de la CGT como cuestiones de modernización y otras que ya directamente se van y se meten con derechos adquiridos durante muchísimo tiempo. Bueno, por eso, los derechos adquiridos no se negocian. Los derechos adquiridos no se negocian. Lo que sí se puede discutir y debatir y consensuar son encuadramientos, modernizaciones. El avance tecnológico que hemos tenido en estos últimos años ha hecho que en muchos convenios colectivos de trabajo, no solo en el de comercio, no haya alguna categoría para poder encuadrar a ese trabajador. Bueno, habrá que insertar dentro de los convenios colectivos de trabajo las categorías correspondientes para que ese trabajador pueda estar bien encuadrado. La última de mi parte. Sí, perfecto, Miguel. La última de mi parte, por lo menos, ¿cómo evalúas la situación en Bahía Blanca, más allá de esto que estabas hablando recién del comercio y de la cuestión de la suba de los servicios y demás? ¿Cómo estás viendo la situación acá de cara a los próximos 3 o 4 meses? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que hay una incertidumbre muy grande, que es el día a día. Hay cosas que van saliendo o determinaciones gubernamentales que te despertás a la mañana y te encontrás con algo nuevo todos los días, que por ahí afectan al mundo laboral y al mundo empresarial. Digo, no, porque esto, a ver, yo veía algún comunicado ayer de la corporación, he hablado con miembros que de se la oponen al paro, básicamente. Con empresarios en desacuerdo, estaban en desacuerdo. Digo, ¿cómo pueden estar en desacuerdo de algo que también le afecta a la pequeña y mediana empresa? Porque la corporación de Comercio de Bahía Blanca representa más que nada a los pequeños y medianos comercios. Y vos hablás con los pequeños y medianos comerciantes y están más preocupados que los trabajadores. Tal cual. Esa es la realidad. Entonces, me parece que digo, desde la de manual, es lógico que la corporación, cuando hay un paro organizado por los trabajadores, lógicamente manifieste un desacuerdo, ¿no? Pero esto no es un paro contra los empresarios. Esto es un paro contra las medidas políticas económicas que está queriendo implementar el gobierno, que no solo va a afectar a los trabajadores, sino que también va a afectar justamente a las pequeñas y medianas empresas, en el sentido de que si hay menos ingreso de dinero, si hay achique de ajuste de salario de los trabajadores, lógicamente van a recibir menos ingresos en sus comercios, porque, a ver, lo dije hoy, no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta de que si hay circulación, inserción de dinero en la clase media, en la clase trabajadora, que lo único que lo hacen circular en la rueda económica de una ciudad, de una provincia y de un país son los propios trabajadores. Si los trabajadores tienen más plata en su bolsillo, la gastan y la invierten en distintas cosas, de las que elija cada familia, pero que hace circular la rueda económica de la ciudad. Entonces, eso es lo que tendríamos que coordinar, se tendría que coordinar en forma conjunta y no ser tan opositor a estas cuestiones, porque en realidad, en esta oportunidad, no es una medida de fuerza realizada hacia los empresarios, sino que es una medida de fuerza
en contra o una manifestación pacífica en contra de las políticas que quiere llevar adelante el gobierno, ¿no? Miguel, te hago la última y te agradezco por la comunicación. Generalmente los secretarios de cada gremio un poco intenta leer la época y cómo le va a ir a su rubro. Y uno pregunta en otros gremios y uno dice, bueno, en el último tiempo veníamos viendo cómo podíamos que el salario le gane a la inflación, mejorar el poder adquisitivo, y algunos tienen el temor de, bueno, quizás ahora estemos en una época en donde va a haber que defender los puestos laborales. ¿Vos coincidís con esa lectura en tu rubro? No, ya lo estamos haciendo, no hace falta a futuro. Okay. Yo estoy teniendo reuniones con empresarios para mantener los puestos de trabajo. A ver, generalmente en comercio para las fiestas, para fin de año, se toman refuerzos por el incremento de las ventas. Este fin de año no hubo refuerzos por la fiesta. Después vienen esos mismos refuerzos de la fiesta, por ahí son los que quedan como reemplazo para cubrir las vacaciones del personal. Enero, febrero, marzo, las vacaciones. Bueno, tampoco se mantuvo, no solo que no se tomaron para la fiesta, sino tampoco se tomaron reemplazos para, bueno, gracias a Dios lo que no tenemos hoy es, yo no puedo decir que tengamos una baja significativa de la masa trabajadora de comercio, pero sí las reuniones son y charlas que son de ir manteniendo los puestos de trabajo lo más posible para que no haya, encima de pérdida de poder adquisitivo del salario, lógicamente que no haya tampoco baja y que haya familias que se queden sin trabajo, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por atendernos y por este tiempo. Gracias a ustedes, abrazo. Adiós. Abrazo, Miguel. La palabra del secretario general de la Confederación General del Trabajo, uno de los secretarios generales, y también